Ahora sí, muy buenas noches para todos, todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más en materia de lo que ya veníamos hablando con respecto a un software que de cierto modo, seguramente en parte vamos a ver algunas particularidades y vamos a generar una actividad que tenga que ver como con digámoslo, esa consulta autónoma después de ir adelantando algunos temas, algunos conceptos, para que entre esta clase y la de 15 días, que será donde vamos a tener la oportunidad como de ver lo principal, el tema de capas, algunas herramientas, temas de manejos y ajustes, etc., y algunos posibles montajes que podamos desarrollar, seguramente sacaremos como una conclusión en forma de actividad. Una actividad que, aunque no está dentro de la trazabilidad de las evidencias, sí podemos sacar algo que nos vaya sirviendo. De ahí que les invito y les insto, por favor, para que puedan tener de cierto modo un poco claridad frente a trabajar sobre el software como tal. Voy a compartir pantalla. Entre otras, cuéntenme cómo van en el proceso, cómo se han sentido, han tenido alguna dificultad con la plataforma, han tenido alguna dificultad de comunicación a través del chat privado, o todo marcha como debe ser. Como debe ser, sino que el único problema que yo he podido como tener ha sido lo del correo y yo creo que bastantes compañeros tienen, o sea que no podemos crear el correo. Es un Sí, problema ya de bastante gente. sí, igual eso está escalado. Ustedes tienen el correo electrónico también de la persona encargada, ¿cierto? Borja, cborja, @cena. Sí, 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 señor. Listo, perfecto. Es la persona idónea para que esto se pueda cuadrar. Mm, Jorge, di- disculpa, pero hoy nos mandaron un mensaje al grupo con otro correo diferente también para escribir, porque yo escribí al de C. Borja hace 4000 años, nunca nadie me respondió. Y hoy nos enviaron un mensaje con un correo que es infos guión bajo soporte arroba soycena.edu.co. No sé y si a estamos ese perdiendo el escribiste. tiempo mandándolo ahí también. No, seguramente si C. Borja compartió este nuevo correo, es porque ella ya ha escalado la situación y sigue exactamente a la espera, como ustedes, de una respuesta de soporte. Y si les vincularon ese otro correo, es porque lo que se busca es que exista un poco más como de presión general y de que más voces se unan precisamente para que puedan dar respuesta. Deben de entender que igual cuando se habla de estos temas de soporte, son muchas las solicitudes al mismo tiempo, pero hace parte como de un empalme de lo que seguramente se va a ir como trabajando y construyendo. Así que la idea es que podamos tener como paciencia al respecto, pero que se le dé solución a eso. Les invito, Mar está por acá igual, les invito a que si de acá al jueves en la mañana todavía no han tenido solución, me dejen saber a través del chat Desayuna o por el mismo grupo para escalar algo adicional. Listo, para ponerlo estilo PQR y que tenga una rapidez diferente, que lo puedan como trabajar de otra forma. Entonces, eh, a tener un poco de paciencia con respecto a este tema. Les digo que seguramente vamos a tener como algún elemento que digamos, si Claudia Borja, que es la persona indicada, no lo ha podido solucionar, es porque nadie lo va a poder solucionar, porque ella sí o sí soluciona. Pero yo creo que para mañana les tendría también respuesta de en qué van esos procesos. Entrando en materia, habíamos hablado un poco hace el último encuentro de qué es la interfaz como tal
de Photoshop. Me tomé el trabajo de tener esta, de hecho esto es una versión anterior, no sé, esta puede ser la 2021. Luego la voy a actualizar, aunque la trazabilidad es muy similar, pero para quien tenga las versiones actualizadas pueden ver que funciona muy similar, si no es exactamente igual, con algunos elementos adicionales, con lo que se ha venido modernizando con el tema de la inteligencia artificial y otros elementos. Hoy vamos a ver un poco lo que hay detrás de esa intervención de la imagen. Y aquí ya veníamos en algún momento tocando un tema. Cuando nosotros hablamos de una intervención de la imagen, esa fotografía que ustedes están viendo ahí es una fotografía tomada en el suroeste y esa es tal cual, casi que la estructura del color que arrojó la cámara, ¿cierto? Que arrojó previa una configuración, pero así quedó la fotografía. Cuando nosotros hablamos de una intervención fotográfica, ya pasamos un poquitico como ese hilo entre hasta dónde sí, hasta dónde no, el intervenir una imagen puede funcionar o no. Y seguimos en una discusión eterna con ese tema, porque bien que se puede ayudar uno con la herramienta bien manejada, proporciona unos elementos muy interesantes desde esa concepción de la estética, ¿cierto? Habrán personas que digan, prefiero la imagen tal cual. Habrán otras que digan, no, sí necesitamos darle mayor vividez, si cabe el término, precisamente a la imagen. Ahí acabo de sonar alguien solicitando, pueden hacer la prueba, porfa, si lo pueden aceptar. Y gracias, para no salirme de la pantalla. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos un poco de intervenir una imagen, en realidad estamos buscando que esa percepción nuestra de lo estético, de lo agradable, de lo bien compuesto, sea una decisión autónoma. Sabemos que hoy por hoy son muchas las empresas que han recurrido sí o sí a tener un tratamiento de la imagen totalmente diferente. Entonces, frente a ese tema de los ajustes, hoy quise arrancar haciendo un pequeño sondeo por lo que es este primero, brillo y contraste. Cuando hablamos de un brillo y un contraste, nos referimos puntualmente a esos, dentro de la clasificación del balance de blanco, el white balance. No sé si tanto Sara y Mar, no sé quién más fue el que me dijo ahorita, o Alejandra, no sé, que tenían algunos conocimientos, si tienen claridad de ese elemento del white balance en dispositivos, sea fotográficos, de video o en los mismos celulares. ¿Tienen alguna idea al respecto de a qué nos referimos? Y me dejan saber si sí pudieron aceptar, por favor, la persona que quería ingresar. La persona ¿Sí que fue quería posible? ingresar no sale, profe. Y lo de balance de blancos, hasta donde yo tengo entendido, es qué tan brillante qué tan brillante por el blanco que contiene la imagen se ve la imagen pues, con respecto a una referencia de un centro como de balance. Gracias, Sara. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión con respecto al tema del balance de blancos? Cuando hablamos de balance de blancos, lo que dice Sara es parcialmente cierto, pero por ahí va la idea y tiene que ver con lo siguiente. El ojo humano percibe a través de los conos y los bastones, percibe lo que son los colores tal cual como existe el color. Pero para poder entenderse, tiene que entrar al ojo, se hace una conversión en el cerebro y luego esa luz se convierte precisamente en cada uno de esos elementos
que tiene en estos momentos la pigmentación del color. O sea que en ausencia de luz tenemos el negro y en saturación de luz tenemos el blanco total. Cuando hablamos del balance de blancos para cámaras fotográficas o cámaras de video, lo que le estamos diciendo a la cámara es, antes de recurrir al famoso automático, lo que vamos a hacer es que se ilumine y se vea el color tal cual como el ojo humano lo está. Y para eso una cámara tiene que tener elementos adicionales que le permitan establecer, de cierto modo, esa similitud a como el ojo está haciendo la lectura de esa luz. Entonces, para llegar a ello, lo que dicen ellos es, entonces vamos a crear una lectura de los sensores y que ese blanco nos diga cómo se está recibiendo y percibiendo los diferentes colores lumínicos que llegan al sensor. Entonces, cuando hablamos de un balance de blancos, es, supongamos, estamos en estos momentos en un teatro, va a haber un concierto. Antes de empezar esa transmisión, se hace una lectura en un blanco, sobre un blanco, de cuál es esa intensidad lumínica que está llegando, y no solamente la intensidad, sino la tonalidad. De ahí que seguramente habrán visto en algún momento que cámaras fotográficas, alguien, o si se pone a cacharrear con sus dispositivos móviles, van a tomar una foto que sale azul o le sale rojo. ¿A alguien le ha pasado eso? Es un fotografía el que tiene conocimiento al respecto. Es la forma como yo puedo alterar el sensor con respecto a la intensidad para transformar en color. Entonces, les hablo de este tema blanco y luego me gustaría que ustedes también en sus dispositivos. Pero cuando llegamos a ese punto, de hecho lo hacemos en un rato, que ese sí lo tenemos todos. Profe, qué pena es que no se le está entendiendo nada. Se está escuchando muy, muy cortado. Ay, no me digan eso. Demasiado. No me digan eso. A ver, yo veo. O sea, no. Se me cambió al Wi-Fi. Deme un segundo, me conecto desde el... ¿Me dejan saber, por favor, cómo me escuchan? Profe, Ya, mucho mejor. se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena. ¿Desde dónde no escucharon, no entendieron? Y repetimos esa partecita. Como desde la mitad del balance de blancos, por ahí se le empezó a escuchar entrecortado. Bueno, ratico atrás. Cuando les hablo del tema de los balances de blanco, voy a hacer un recuento y vamos a hacer un ejemplo de quien tiene en este momento la cobertura de un certamen en un teatro. Cuando las cámaras que van a cubrir ese evento están expuestas a una lectura no humana, nosotros fácilmente identificamos, a menos de que tengamos algún problema visual o un daltonismo o algo así, pero inmediatamente nuestros ojos hacen esa traducción al cerebro y nos dice el color que tenemos acá es este, y el color es este, y en sombras, en intermedios y en bajos podría ser este, y en altas luminancias podría ser este, pero esa lectura la tenemos nosotros de manera natural. Las cámaras, a menos de que sea un automático, las cámaras tienen una opción y es a través del balance de blanco. El balance de blanco lo que hace es, a través de la ingeniería, utilizar el blanco
utilizar. ¿Se sigue escuchando mal? No, señor. Ah, bueno, Aleja, entonces creo que esa partecita sí de pronto es de señal tuya. Lo que hace la ingeniería es, mediante un color blanco, se pone frente a los dispositivos y las cámaras van a hacer una lectura a través de el tipo de luz que hay y se acerca a lo que el ojo humano está haciendo. De ahí que nosotros decimos que todo lo que tiene que ver con fotografía y video surgió gracias a esa similitud de lo que el ojo humano puede hacer. Hay un solo elemento que no fue emulado desde el lado de nosotros para las cámaras y los dispositivos, que de hecho nosotros podemos de cierto modo abrir o cerrar lo que en fotografía sería el diafragma, acá sería la pupila. Abrir la pupila permite entrar más o menos luz. Cerrar la pupila permite entrar más o menos luz y es exactamente a lo que pasa en la fotografía. Solamente hay un elemento que nosotros no podemos hacer. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? El ojo humano. ¿A quién se le ocurre que podría ser? Muy bien, el zoom. Definitivamente nosotros no podemos acercar la visión. La que tenemos, tenemos. Lo otro ya sería elementos de un cóncavo y un convexo a través de la dioptría, de las gafas, de otro tema. Pero el resto no podemos hacer zoom. Entonces, el balance de blanco lo que busca, que ahora sí voy a compartir nuevamente, lo que busca precisamente es tener una lectura aproximada de lo más real posible con respecto a el color. Y cuando hablamos de ese color, entonces estamos hablando también de una intensidad. Si tenemos acá el brillo y el contraste, aumento excesivo de luz se conoce en fotografía o en video sobreexposición. Disminución excesiva de luz se conoce como subexposición. Y ahí es donde nosotros vemos o muy iluminado o poco iluminado. Entonces, en este caso, si nosotros solamente con este ejemplo, brillo y contraste, le vamos a dar algún valor diferente, si nos vamos al extremo, ¿qué está ocurriendo? Estamos dando mucha más luz. Cuando nosotros damos mucha más luz, estamos saturando técnicamente, sobreexponiendo técnicamente la iluminación. Cuando nosotros nos vamos al otro extremo, estamos subexponiendo técnicamente la iluminación de la imagen. Ahora bien, entonces, si hablamos de un aproximado fotográfico, se está hablando de un 5.6. Cuando hablamos de un 5.6 es una exposición técnicamente correcta. Cuando hablamos de una exposición técnicamente correcta, estamos diciendo que en fotografía o en video es una lectura equilibrada de luz y de sombra. En este punto, entonces, ya entra un factor interesante y ese factor interesante es para ustedes qué es realmente estéticamente adecuado, equilibrado, cómo vemos mejor la imagen. Habrán personas que les guste mucho más iluminadas, habrán personas que les guste mucho más oscuras. Y a manera de ejercicio, pregunto, ¿cómo les gusta más ver una imagen? ¿Tendiendo a ser muy luminosa o tendiendo a ser mucho más oscura? Me podrían decir, habiliten tranquilo el micrófono y me dejan saber cómo les gusta más. Oscura. Oscura. Oscura, en tu caso, oscura. ¿Por qué oscuro? Porque me parece que el contraste de los colores se ve mucho mejor que cuando está más iluminada. Como que se empieza a perder un poco el contraste visual de los colores. Correcto, como que hay algo, cierto, hay algo que es posible que técnicamente no lo entendamos, pero que uno se pone y lo ve y uno dice, sí, me gusta más como se ve de esta forma. Y entonces ahí queda en sus manos un primer gran elemento, juzgar qué es estéticamente bien para ustedes y qué es estéticamente mal para ustedes.
como se dice coloquialmente, qué es para ustedes feo y qué es bonito. Y hablar de feo o de bonito ya es un juicio de valor puntual. ¿Qué hace entonces este ajuste? A manera de ejemplo, lo que me está haciendo es viajando un poco en esos extremos, de mucho y de poco. Ojo, cuando nosotros hablamos de intensidad del color, que también se puede ver acá en el brillo, esa intensidad del color se mide en grados Kelvin. Grados Fahrenheit son los que tenemos nosotros cuando hay fiebre. ¿Recuerdan? ¿Cuántos, esos son Celsius, cuántos grados Celsius Fahrenheit tienen de fiebre? 37.38 tal. Este caso es Kelvin, grados Kelvin. ¿Qué quiere decir el grado Kelvin? Y les voy a ir metiendo algunos concepticos para que los vamos de una vez asimilando también. El grado Kelvin es esa lectura por temperatura del color, ojo, temperatura del color para saber cuál es la intensidad del mismo. Y Kelvin lo descubrió años atrás, a través de unas brasas rojas. Entonces él decía, hay mayor intensidad del color cuando está la brasa o el carbón rojo, pero hay menor intensidad de temperatura del color cuando ya está la llama fuera y cuando empezamos a ver esa ceniza medio grisácea, medio blancuzca. ¿Entendemos esa parte? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, no. Entonces, si hablamos de una temperatura del color en grados Kelvin de aproximadamente 6.000, 7.000 grados Kelvin, ¿ustedes creen que eso es más hacia los azules o más hacia los rojos? ¿Hacia los rojos? ¿Hacia los rojos? Hacia los rojos. Cuando nos estamos acercando a esos números altos. ¿Es porque lo intuimos o es porque lo sabemos? Lo intuimos porque es más calor y más calor es más rojo. Sí, Eso es profe. correcto, eso es correcto. Pero si nos vamos hacia el Everest y subimos, es más caliente. Es más frío, pero es que Es es más frío. altitud, no temperatura. Y aquí pasaría exactamente igual. Mientras el número sea más alto, quiere decir que es más azulado. Y mientras el número sea más bajo, quiere decir que es más cálido. Entonces, eso ocurre Profe, en las... Hola. yo quería participar. Yo había dicho que era más azulado y yo me extrañé que Qué habían dicho pena. No, rojo no te porque escuché. No te pues, escuché. a mí me gusta mucho la astronomía, entonces pues tengo entendido que entre más una estrella sea caliente, más azul es, ¿no? Entonces yo había dicho como que Ajá. no, pues entre temperatura más azul. Cuando veo que todo es caliente es como que, ¿qué? Sí, el tema tiene que ver, mientras el número vaya aumentando, evidentemente va a ir la temperatura del color cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10.000 grados Kelvin, ustedes se van a poder dar cuenta que es azul, pero si yo tengo unos 4.000 grados Kelvin o de ahí hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que tiende a ser mucho más rojo. Y lo pueden buscar en Google o en algún tema de estos para que se den cuenta un poquitico en qué va eso. Pero es cierto, aunque lo uno es temperatura, lo otro es altitud, pero funciona, y ahí era donde venía la característica, funciona poco más o menos igual. En lo único en que es inversamente proporcional es en los dispositivos móviles. Y pasa igual con el diafragma. El diafragma, mientras que nosotros estamos aperturando, estamos abriendo, ubíquense ustedes en la pupila. Cuando la pupila se abre,
¿qué pasa? ¿Entra más o menos luz? Más. Más luz. Numéricamente hablando, desde fotografía o desde video, cuando yo bajo el número, es decir, reduzco, no lo abro, reduzco el número, es inversamente proporcional. Entra más luz a menor número. Eso se mide en números F. F2.5 quiere decir que entra mucha luz. F32 quiere decir que entra menos luz. Y es inversamente proporcional. Uno diría, póngale hasta 32 y como si fuese decibeles en volumen, mientras más aumenta el número, pues mayor sonido hay. Acá ocurre todo lo contrario, pero en los dispositivos móviles pasa al contrario. En los dispositivos móviles, mientras más vaya aumentando el número, mayor apertura lumínica hay. Y eso también tendrá que ver con un tema que seguramente a mí me va a gustar y voy a mirar si puedo hacer algo con ustedes para el tema de fotografía básica, para que también tengan claridad de esto que estamos hablando, porque entre otras todo se cruza, ¿cierto? El hecho de tener una cámara fotográfica, el hecho de saber de composición, el hecho de tener una imagen, todo eso está directamente relacionado. Cuando nosotros hablamos de una apertura en número F, es decir, estamos aumentando el número, estamos disminuyendo la entrada de luz, pero estamos aumentando la profundidad de campo. ¿Alguien sabe qué es profundidad de campo? La profundidad de campo se traduce en un concepto directo y es la cantidad de espacio nítido que hay en una imagen. En fotografía existe un tema que es el foco selectivo y yo puedo tener un elemento, digamos acá, en esta imagen que tienen ustedes en pantalla, puedo tener esta gramita que veo acá en primer plano, es decir, está mucho más cerca que el árbol. Esta gramita la puedo ver nítida, el árbol desenfocado y el cielo nítido. Eso se llama un foco selectivo. Y cuando yo hablo de mayor profundidad de campo, quiere decir que si tengo un F alto, un 32, por ejemplo, estoy hablando de que todo en la imagen lo voy a ver nítido, como pasa ahí. Entonces, volviendo nuevamente a este tema de lo que es el brillo y el contraste, esa intensidad lumínica nos va a decir desde el fuero interno de cada uno de ustedes dónde gusta más y dónde gusta menos. Y cuando hablamos de contraste, estamos hablando de intensidad de color. Si se dan cuenta, esto es una imagen que dice uno tal cual como la cámara configurada la tomó, pero en este caso, miren que empieza a cobrar un poco más de forma, más de vida, ¿o no? Sí, señor. Y eso es de lo que realmente nos debemos de nutrir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que intervenir una fotografía, hombre, qué belleza. Estamos engañando a las personas. Acá quiero ser empático. Yo estoy engañando a una persona que me contrató para tomar esta fotografía porque resulta, ¿alguien sabe cómo se llama ese árbol? No. Ese árbol se llama la ceiba y ese árbol que ustedes están viendo ahí tiene más de 250 años. Es real, el dato que les estoy diciendo es real. Entonces resulta que el dueño de esa finca dice, este árbol lo vio el abuelo de mi tatarabuelo. Yo quiero que ese árbol quede inmortalizado. Y entonces, ¿qué tan bueno sería que el árbol, el Señor lo vea no así, sino así? Que empecemos a encontrarle un poco más de tratamiento a la imagen. Y seguramente él no va a decir, ah, pero es que le hiciste brillo y contraste con Photoshop. No, él está diciendo, qué berraquera esa cámara tan fina, ¿dónde la compraste? Porque entonces ya no es la pericia de quien tomó la foto, sino que es la cámara, la calidad de la cámara. Esto con respecto a brillo y contraste. Estamos hablando solamente de elementos básicos de ajuste. Volvemos acá, ajustes, brillo y contraste. Hay un tema que seguramente lo vamos a ver más adelante porque no los quiero confundir, es un poquitico más avanzado y tiene que ver con los niveles y curvas.
para quienes tienen conocimiento al respecto, Sara y la compañera, saben que hay elementos que evidentemente acá tenemos que manejar de otra forma, ¿cierto? Porque hay una cantidad de datos que nos permiten intervenir la imagen con unos conceptos y unos criterios ya preestablecidos. A partir de ahí diríamos que esos niveles y esas curvas no lo voy a tocar hoy, pero sí se los voy a compartir. Tono y saturación. Este ajuste de tono y saturación, aprovechando la imagen, nos está hablando de tono, de saturación y de luminosidad. Acá hay una particularidad. Cuando nosotros venimos a saturación y la bajamos, ¿qué ocurre con la imagen? Y eso es particular en Photoshop. Hay elementos por primera ruta como esto que puedo dar un blanco y negro. Tengo la imagen en un blanco y negro. ¿Qué es lo que estoy haciendo a través de tono y saturación? Lo que estoy haciendo es dejando la información del blanco y negro de este árbol estándar. ¿Qué es estándar? Y ya lo vamos a ver en detalle. Estándar es que tal cual, si yo quito, miren que acá, ¿cuántos tonos podríamos estar hablando que hay en esta imagen? Y esto se lo digo porque les voy a hacer un pequeño paréntesis frente a ese elemento de saturar por completo la imagen. Cuando yo lo tengo acá, estoy en blanco y negro, pero es muy diferente a lo que les voy a mostrar a continuación. Acá estoy bajando tal cual a una lectura total, pero ¿qué colores logran ver ustedes si los monitores donde están en estos momentos conectados están medianamente configurados? ¿Qué colores logran ver ustedes en esa imagen? Verdes, azules, blancos, cafés, Verdes, negros. puede ser, ¿cierto? Pero hay más de 3, 4 colorcitos, de pronto unos amarillitos por ahí. ¿Qué pasa? Miren esto, para hacer el ejemplo mucho más claro. Cuando yo estoy bajándolo acá, voy a quitar la previsualización. Cuando yo estoy dejándolo sin este blanco y negro, lo que estoy haciendo es de manera general y ya volvemos a esto. Pero cuando estoy en ajustes y me voy, por ejemplo, a blanco y negro, miren lo que pasa con el blanco y negro. Me dicen, ahí en esa imagen hay amarillos. Los amarillos solamente son los que usted podrá generar con intensidad de grises, mire. Y esto es muy habitual, pero ya lo vamos a ver a continuación. A diferencia de este que estábamos viendo, que de cierto modo cuando hablamos directamente de tono y saturación y lo bajo, va todo, como dicen por ahí, oche con todos los marranos, todo por parejo. No puedo seleccionar esa escala de grises. En cuanto al tono, si yo lo tengo general, él va a empezar a alterar colores. No sé si logran ver que él va cambiando y hay unas cosas random, rarísimas. Si a una persona le llegan con esta imagen, uno pensaría que es una imagen que sí podría ser real. Esa imagen que están No, viendo yo ahí. no. Obvio no. No, se ve Claramente. muy ficticia. Obvio. Hay gente que dice, mírame el morado del cielo que capté hoy. Y así le salen a uno con unos cuentos. Evidentemente hay unos colores que uno dice, no, 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 hasta tan allá tampoco. Este podría llegar a ser real. Sí, eso Y sí. hagamos el ejercicio, cierto, y haciendo el ejercicio de olvidar un poco la foto original, esto, uno dice, más fácil, y quizás el arbolito ya tiene las hojas a punto de quemarse, ¿cierto? Esa intervención tiene que ver acá, no sé si todavía llegará a ser algo real. ¿Esto suena a algo real? De pronto sí. O se ve muy, muy raro. O podría llegar a ser real. Sí, sí, se puede. Sí. ¿Cierto? Entonces miren que muchas veces uno empieza a ver Claro. algunos elementos que parten de la estética y la percepción que cada uno tenga. Ah, yo quiero esta imagen así, y quién se va a dar cuenta que fue una foto intervenida, ¿cierto? Pero,
qué es lo que hay real y qué es lo que yo ya le estoy dando. Miren que acá, con respecto al tono, y esto aplica precisamente para hacer diseños con selección, yo puedo seleccionar una parte y generar una iCard, hacer una composición, de eso un poco es de lo que vamos a nutrirnos para hacer alguna actividad al respecto. Saturación, entonces saturación ya sabemos que va un poco o aumentar la intensidad del color. Miren, ya estoy saturando el color o disminuyendo el color. Entonces lo estábamos hablando. Al extremo derecho ya nos vamos es con mucha luz, ¿cierto? Ya nos vamos es con mucha luz, pero hace parte de empezar a componer, como si fuésemos artistas, ve precisamente como lo que decían ahorita, de temas artísticos, ¿cierto? Soy un pintor, entonces ¿hasta qué punto yo me puedo imaginar esos colores? ¿Hasta qué punto yo puedo empezar a encontrar como esos matices? Esto parecería real, eso que estamos viendo ahí. A mí me llegan con esta fotografía, esa fotografía tiene algunos colores vívidos, no sé qué le están interviniendo, no lo sé, simplemente me presenta esta fotografía. Yo digo, esa fotografía está muy bonita, esos colores. ¿Estaba floreciendo o qué? ¿Ya iba a dar la semilla o qué será la cosa? Porque de cierto modo yo le estoy dando una creación directa al tema. Y ya lo que tiene que ver con la luminosidad, evidentemente es entrada de luz, y miren que lo hablábamos ahorita, ausencia total y exceso total. Pasa exactamente igual que en los dispositivos. Yo puedo, frente a este ajuste de tono y saturación, yo puedo hacer una selección por colores antes de entrar a intervenir el cuento de capas y otro tema que espero que lo podamos ver dentro de 15 días, como con todos los elementos principales y que hagamos algún fotomontaje, que podamos sacar eso que de pronto en algún momento nos parecía como muy lejano, muy distante, en qué va el tema. Miren esto, ven esta casilla que hay acá que dice todos. Ahí lo que estamos hablando es de todos los colores, pero cuando yo despliego, resulta que yo solamente quiero intervenir los verdes. ¿Y a qué le puedo hacer? Y miren acá abajo, él se viene justo donde están los verdes. ¿A qué le puedo hacer cambios con los verdes? Pues yo le puedo hacer de tono, yo puedo cambiar el tono del verde para que se vaya a otro color y solamente estoy interviniendo lo que se ve como verde, ¿sí? Pero yo también puedo trabajar el tema de la saturación y ya seleccioné solamente el verde. Hay elementos que uno dice, no jodas, ahí sí ya están mintiendo más de la cuenta, pero hay cosas que uno puede ir seleccionando. Y lo mismo con la luminosidad. Cada uno podría hacer el ejercicio de escoger cuál de todos. Según esto que estamos viendo, ¿cuál es el color predominante en esa imagen que tenemos? El verde. El El color verde. verde. ¿Seguros? ¿Alguien dice otro color o todos están de acuerdo con que verde? Sara, para ti, verde. El amarillo. No El sé, amarillo. creo que negro. Negro. Sara dijo negro, ¿quién dijo amarillo? Yo. ¿Y quién es yo? Andrea. Ah, Andrea. Andrea, sí, evidentemente la prelación de esta imagen es el amarillo, aunque pensáramos que ópticamente dice uno, no, eso es verde, verde no. Esas tonalidades que vemos ahí, miren que acá estamos, si la bajo, miren que no cambia mucho. Principalmente esa fotografía tiene color amarillo. Y si vamos y hacemos una selección del azul, por ejemplo, vamos a coger los azules. Entonces, también hay una en las montañas, en las nubes, ya nosotros podemos darle un valor diferencial precisamente a esa tonalidad. ¿Alguien ha visto últimamente, no sé si todos vivan en Medellín, sé que no, pero alguien ha visto esos naranjas de los amaneceres y de los atardeceres en algunos momentos en Medellín, que son muy similares a lo de los llanos?
que dice uno, ¿y de dónde? ¿Cómo se dio eso? ¿Alguien ha visto eso? Y ha salido hasta por las noticias. ¿Alguien lo ha visto? Nadie. Sí, No hay desde Santa Elena también se ven. Desde Santa Elena se ve, eso es una cosa espectacular. Entonces hay obviamente unas intervenciones de color interesantes que podrían funcionar y lo podría hacer por gotero seleccionando color diferente. Vamos entonces nuevamente a, ¿alguien me recuerda por dónde estoy sacando esos ajustes? Lo hacemos de manera aleatoria o alguien que me diga, alguien de los que no sepa pero crea por dónde puede ser eso, lo que estamos hablando. Nadie. ¿Qué cosa, profe? ¿De Imagen dónde? y ajuste. Te respondieron en Sí. el chat, profe. Ah, bueno, muchísimas gracias. Imagen y ajustes, correcto. ¿De dónde es que nosotros estamos sacando esto? Cuando venimos, por ejemplo, a equilibrio de color, miren lo que tiene equilibrio de color. Y aquí hay un elemento importante y por eso es que les digo yo, qué tan interesante empezar a entender un poco, no solamente la psicología del color, y cuando nosotros vamos a hablar de la operatividad técnica de un software como estos, tiene mucho más que cómo funciona el software. Y estos son una serie de elementos que deben de venir de atrás, precisamente para trabajar elementos con claridad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los colores que se compensan, miren acá, estamos hablando precisamente de que el cian, cuando nosotros vamos a hablar del cian, nos vamos acercando al cian para contrarrestar un poco el cian, tenemos que ir al color opuesto reglamentario para ese cian, que en este caso, ¿cuál sería? ¿Alguien acepta, por favor, la persona que quiere entrar? ¿Cuál sería el color opuesto del cian? El que compensa y equilibra el cian. Pues el rojo, no. El rojo, obviamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el rojo está saturado, será el cian el que halle ese equilibrio. Pasa igual con el magenta. El color que contrarresta el magenta es precisamente el verde. Y aquí nos vamos dando cuenta un poco de esa compensación del color, que dicho desde la fotografía, estamos hablando también del triángulo básico de compensación. Pregunta, ¿alguien ha escuchado hablar de este concepto? Triángulo básico de compensación. No, profe. Me parece el círculo cromático donde hay colores complementarios y colores, pues como que es la escala de los colores y el completamente opuesto es el que se contrarresta, el otro es el complementario. ¿O es otra cosa diferente? Podría ser, pero es otra cosa diferente. Ok. De hecho, eso que estás diciendo, bien por el tema de la psicología del color, si es por triada, si es por dúos, si es por tetaedro, bueno, es decir, hay una cantidad de elementos que van en dirección de lo que estabas diciendo. Pero cuando se habla el triángulo básico de compensación, son 3 elementos. Y se los juro que para quedar suficientemente tranquilo de que ustedes tengan adicional al software temas muy claros que también tenga que ver con fotografía, yo voy a buscar el espacio para que ustedes tengan esa formación, al menos básica, de la fotografía. Esos 3 elementos de compensación de los que hablan mundialmente los expertos en fotografía tienen que ver con diafragma, ISO y velocidad. 3 elementos que juntos dan aumento o disminución lumínica con aspectos diferentes, pero que por separado tienen características muy particulares. La velocidad en fotografía, ¿para qué sirve? ¿A alguien se le ocurre algo? Velocidad en fotografía. Velocidad Esos no tendría que ver serían, más con video. sí, ¿cómo así?
Pues yo Pues creo que en el pregunto. momento de captar como para que quede como bien clarita la foto y así usted mueva el teléfono o la cámara, capte bien la imagen. Sería que tan rápido se obtura la cámara, ¿no? Correcto. Fotografía en Pero movimiento. correcto. ¿Quién fue el compañero que me dijo, pero cómo así? El que como que sí, Yo, pero como que nos En perdimos. yo movimiento. porque en ese momento dijo lo de video, pues en video se entendería como fotogramas por segundo, entiendo yo. No, yo digo por video para intentar mirar si alguien come la confusión, pero en realidad velocidad es un término muy utilizado en fotografía y alguien lo dijo por ahí, no estoy viendo quién habló, me disculpo por ello, pero de una manera Fotografía es en movimiento. muy acertada. Dijeron fotografía en movimiento. Sí, hay una diferencia entre yo captar un piloto de Fórmula 1 que genera demasiada velocidad a captar un señor que va caminando por el andén. Las velocidades son muy diferentes. ¿Y qué quiere decir entonces el tema de velocidad para fotografía? Además de eso, lo que me está diciendo es un milisegundo, un 500avo de segundo, un segundo, 15 segundos, y mire que estamos hablando de factor tiempo. Pero ahí lo que le estamos diciendo es exactamente, es como la visión que tenemos nosotros. Si vamos a hacer el símil entre fotografía y los ojos, ¿a qué se refiere la velocidad? ¿Quién me dice con respecto al ojo? ¿Cuál es el elemento que genera similitud con velocidad en un dispositivo, llámese fotográfico, móvil, celular? ¿Quién? ¿Cuál sería la semejanza del ojo? Eso empieza como a complicarse un poquito, ¿o qué? Nadie. ¿Quién se atreve? Y recuerden que acá estamos en confianza. Quien se atreva y se equivoca, bienvenido sea y felicitaciones, porque de eso se trata el conocimiento.